encontramos en la Universidad Nacional del Sur para realizar una nueva entrevista del ciclo Voces de Malvinas. En esta oportunidad nos encontramos con Beltrán Enrique Jicó en el marco del programa federal Voces de Malvinas. Esta entrevista propone abordar 3 momentos, uno previo a la guerra, su infancia, su juventud, lo que usted quiera compartir, su actividad en el momento de la guerra y la posguerra. Así que lo invito, Beltrán, en primer lugar, le agradezco por compartir con nosotros este momento, por dejar su historia registrada en el programa Voces de Malvinas. Y en principio lo invito a contarnos de su infancia, dónde nació, cómo era su vida antes de 1982. Bueno, yo nací en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, o sea, Selva de Montiel se llama. Mi padre tenía campo ahí nací yo. Me crié hasta los 13 años ahí, hasta que terminé la secundaria. De 10 hermanos ya éramos 6 los que íbamos a ingresar, o estábamos yo ingresando a la secundaria, y mis hermanos mayores ya estaban en la secundaria. Por lo tanto, mi madre decidió trasladarse a la ciudad porque vivíamos en el campo. Y allí, bueno, mis hermanos, todos, tengo hermanos que han sido y son ingenieros, de distintas profesiones. Yo fui, digamos que, como se llama, la oveja negra, porque no llegué más que hasta tercer año. Y mi padre decidió ingresarme a la Marina. Yo no tenía idea de lo que era la Marina. Me dio dos opciones, digamos, y o volver al campo o ingresar a la Marina. Y bueno, el 26 de mayo de 1959, yo ingresé a la Marina. Estuve 2 meses en la isla Martín García. Después me trasladaron a la base Espora, a la Escuela de Aviación Naval. Allí hice todos los cursos de la Escuela de Aviación Naval. Después tuve 1 año en la Escuela Mecánica y volví a la Escuela de Aviación Naval para terminar el curso de Mecánico de Aviación. Eso sería lo que mi parte yo ingresé a los 16 años, digamos que sería hasta los 17, 18 años, que después de haber en el año 87 terminé el curso en Punta Indio, la Escuela de Aviación ya estaba en Punta Indio, y me incorporé a la escuadrilla de helicóptero de H1 de Albet. O sea, ahí es donde empieza la parte en que yo empiezo a trabajar como profesional como mecánico. Como mecánico. Sí. ¿Y en qué año ingresó, me decía, a la Armada, a la Marina? A fines del 1 de junio del 59. ¿Y cómo fue esa incorporación? Me decía recién que no tenía idea. No. Decía. A mí me trasladaron, digamos, ya a cargo de un suboficial. Nos trasladaron desde Paraná hasta Buenos Aires, hasta Núñez, de Núñez a Martín García. Y para mí era toda una novedad porque yo no había salido estuve en el campo hasta los 13 años, después estuve 2 años y medio en la ciudad, y en Paraná, y ahí ingresé en la Marina. Y ahí todo era nuevo, todo ese entrenamiento, toda esa formación. Todo eso era nuevo para mí, yo lo conocía, no. Para mí la Marina no existía, no sabía que existía la Marina. Y bueno, así fui donde me fui desarrollando como mecánico. A partir de ahí, una vez que hice todos los cursos, y empezó mi actividad ya te repito, en la primera cuadrilla de helicópteros, que eran los helicópteros Alves, que todavía están funcionando, algunos quedan.
Y para 1982, ¿cuál era su actividad? ¿Cómo? Bueno, en el año, 79, se forma la segunda escuadrilla de helicópteros porque traen los helicópteros no, 74, perdón. Traen los helicópteros de Estados Unidos, los Siquín, que están en la actualidad, están volando en Espora, y yo paso de Alué a Siquín. Hago los cursos de Siquín y quedo como mecánico de Siquín. A partir de ahí empecé a volar permanentemente porque siempre tuve la idea de que presente... Perdón, este es un comentario. Cuando yo ingresé a Marina y ingresé a la parte de aviación, hubo un suboficial que me dijo, si vos te quieres retirar joven, volá todo lo que puedas. Entonces yo me retiré a los 40 años. Bueno, que a medida que yo podía volar, me incorporaba al vuelo y volaba. O sea que con el Siquín tuve muchas horas de vuelo, rescates en el mar, de pesqueros, de personas heridas o enfermas de los pesqueros, rescate en la cordillera, en una mina de una persona enferma. Esa es una anécdota que tengo para recordar, que recuerdo porque nosotros fuimos a la mina Norandex, que está al norte de Jacobasi, al sur de Jacobasi, un día de 35 grados bajo cero, que no había forma de llegar para rescatar a este muchacho que estaba muy enfermo. Entonces se pidió a Marina y Marina destacó un helicóptero en el cual yo me destaqué como mecánico. Rescatamos a este muchacho, yo lo levanté en brazo, lo acomodé arriba del helicóptero. Te cuento esta anécdota porque es destacable. Y lo llevamos al lugar más cerca, que era Esquel. Lo dejamos en Esquel. En Esquel no había combustible para el helicóptero, así que regresamos y paramos en Neuquén para hacer combustible. Cuando nos bajamos del helicóptero, cordón sanitario. Para los dos pilotos y para mí, para el mecánico, los tres que estábamos a bordo. Un cordón sanitario, nos llevan a una habitación y nos ponen una gama globolina. ¿Por qué? Porque la persona que habíamos trasladado y que yo tuve en brazo tenía hepatitis A. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, regresamos. Y esa es una anécdota de las que tengo destacable de mis actitudes. Después, antes de eso, mucho tiempo que volé en Alué, que fui a la Antártida 2 veces, conocí a Jacques Cousteau. Ajá. Jacques Cousteau tenía el barco Calypso y tenía un helicóptero. Y estando en Ushuaia, nosotros, en un periodo de fin de año, el helicóptero del Calypso se había tragado una escúa. ¿Sabe lo que es una escúa? Una escúa es una gaviota de la Antártida, Ajá. que es más grande que una gaviota, es como una gallina, y le rompió el blister, el parabrisas del helicóptero, y pidió colaboración. Mi jefe me destacó, yo fui y se lo reparé. Y ahí lo conoció. Y ahí lo conocí a Cousteau y al hijo de Cousteau, porque le reparé el helicóptero. Me acuerdo que el buque en el que yo estaba, que era el Bahía Aguirre, zarpaba y vino uno de los pilotos y dice, hijo, nos vamos, que levantan la planchada. Entonces yo agarré mis herramientas, le había terminado el trabajo y me fui. Cousteau me quería agradecer de alguna forma. Yo subí a las escaleras y él me agarraba de los pantalones. Y todo lo quería bajar. Me quería agradecer de alguna forma, no sé, pero bueno, esa fue la anécdota destacable que tengo de mis actividades en la escuadrilla de Alué. Después en la Antártida hicimos muchas tareas, como por ejemplo de reponer mojones
Mojones son marcas que se ponen con la bandera, porque en islas que se disputaban con Chile, nosotros íbamos un día, poníamos un mojón, íbamos a los 2 días y había un mojón chileno puesto. Bueno, esa fue una tarea muy destacable también que tuve que hacer en la Antártida. Hay muchas actividades. Actividades. ¿Y cómo llega al conflicto de Malvinas? ¿Cómo llega a 1982? Y bueno, yo estaba en la escuadrilla volando como mecánico. Te explico. La escuadrilla tuvo 20 días operando desde Viedma, del aeropuerto de Viedma, haciendo un control antisubmarino, porque el Siquín es un helicóptero antisubmarino, ¿no es cierto? Porque hacíamos control de la entrada de la bahía y de la entrada del Golfo San Matías, porque se esperaba el ingreso de un submarino a la base de Puerto Belgrano. Entonces nosotros todos los días volábamos muchas horas con 2 o 3 helicópteros haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, el helicóptero tiene un sonar que tiene... Como si fuera una detección. Como al agua, y es como si fuera un sonar de un barco cualquiera, de un submarino, ¿no es cierto? Y se rastrea a ver si... Bueno, ese trabajo lo estuvimos haciendo el 22 días desde Viedma. Hasta que un día nos destacan. A mí me destacan en un helicóptero a Espora. El resto de la escuadrilla se desplaza, estamos hablando del 28 de marzo. El resto de la escuadrilla se desplaza a Río Grande, Tierra del Fuego. Nosotros, el helicóptero que yo fui a Espora al día 28 fue para colocarle un equipo de un ILS, es un equipo para navegar en el mar, para tener referencias para navegar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y de allí volvimos el día 29 y le colocaron el equipo. El día 30 volamos desde Espora hasta Río Grande. El día 31, estoy hablando de marzo, al helicóptero en el que yo había ido a poner el equipo, lo pintan. ¿Por qué lo pintan? Porque consiguieron una lata de pintura azul y lo pintaron, pero así, a brocha, lo pintaron azul. ¿Por qué? Porque los helicópteros que teníamos nosotros, que eran los Siquín, el que yo volaba, era idéntico a los que tenían los Siquín que tenían los ingleses. Ellos se desplazaban por todos lados con los helicópteros Siquín y estaban pintados de azul. ¿Por qué pasó esto? En la isla Borbón operaba una escuadrilla de ataque cuyos aviones habían sido destruidos en una noche por un grupo comando, destruyó todos los aviones y la pista. Y allí quedaron 11 personas, pilotos y mecánicos, en la isla Borbón, que estaban aislados. No se los podía rescatar, ni por barco, porque no navegaba ningún barco. Esto ya fue el 1 de junio. Te estoy contando esto, me estoy adelantando porque es una de las actividades más destacables, ¿no? Y entonces el comando de aviación pidió a la escuadrilla, al comandante, si había forma de rescatar a esa gente. Pues la única forma era sacarlos en helicóptero. Bueno, el comandante dijo que sí, pero se hicieron todos los cálculos. Con un helicóptero imposible, porque el peso no daba. Entonces se dijo, lo habrán leído por ahí ustedes, donde está toda la historia esta de los 2 helicópteros que se desplazan.
el combustible no nos alcanzaba para ir y volver. Entonces, el helicóptero que yo iba, que era el helicóptero del comandante, tenía un tanque auxiliar de combustible. El otro helicóptero, el 33, no tenía. Entonces el 33 tuvo que llevar 5 tambores de 200 litros en el interior del helicóptero para reabastecerse y para el regreso. Nosotros llevábamos 3 tambores. Bueno, volamos de Río Grande a Borbón hay 700 kilómetros. La flota, el 1 de junio, ya estaba la flota inglesa rodeando todas las islas, el control marítimo y aéreo lo tenían ya los ingleses directamente. ¿Cómo llegar? ¿Cómo entrar hasta Borbón, que está al norte de la Gran Malvina, y salir? Porque estaba todo controlado por los ingleses. Bueno, lo hicimos con los 2 helicópteros. ¿Cómo? Los últimos 200 o 250 kilómetros lo hicimos volando a 15 pies del agua, o sea, 4,5 metros más o menos. ¿Por qué? Para evitar la detección de los radares de los barcos ingleses. ¿Por qué volábamos a esa altura? ¿Sabes cómo es el tema de la curvatura de la Tierra? A ver. ¿Tenés idea? Sí, pero cuéntenos así. Bueno, te quiero decir que volando a esa altura, desde del radar de un buque, que estamos cubiertos por la curvatura de la Tierra. Entonces volamos a esa altura durante 2 horas, más o menos. Llegamos al destino que teníamos que llegar, entramos, volamos entre las islas, siempre bajo a esa altura, llegamos a Borbón. Cuando estábamos en Borbón cargando a la gente y el 33 estaba reabasteciendo combustible, pasó un avión y nos detectó, por supuesto. Informó que había 2 helicópteros, pero, y perdón que esto lo cuento porque lo leí en un libro, no sé si ustedes leyeron el libro Hundan el Belgrano. Bueno, sobre este acto, sobre por lo que estoy contando, en ese libro figura qué pasó. El avión informó que había 2 helicópteros, pero ¿qué pasa? El comando inglés no sabía si eran 2 helicópteros de ellos porque eran 2 Siquín o nuestro. ¿Y estaban con esa pintura que nos había mencionado? Uno, el otro estaba camuflado, ya de por sí estaba pintado de verde camuflado. O sea, se pintó, pero la pintura había volado bastante, había desaparecido. El avión nos detectó, nos vio, informó, pero en el tiempo que ellos tomaron, primero para detectar si eran los aviones de ellos o si eran helicópteros ingleses o argentinos, cuando se convencieron de que no eran de ellos porque en ningún destino habían enviado helicópteros a ese lugar, porque había argentinos aquí. Entonces decidieron ¿a qué fuimos nosotros? ¿Entendés? Ellos tenían la intriga de que a qué fuimos. Habían ido. Entonces, por la capacidad de carga del helicóptero, dedujeron que nosotros habíamos llevado misiles y una planta de lanzamisiles por la capacidad de carga de los dos helicópteros. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron, a los 15 minutos que nosotros despegamos, un helicóptero y un Harrier, ya era de noche porque eran más de las 6 de la tarde, ya allí el 1 de junio en Malvinas, noche cerrada, bombardearon todo lo que había, pensando que nosotros habíamos dejado algo y no nos siguieron a nosotros. ¿Me explico? No nos buscaron a nosotros. No suponían que fueran a rescatar. ¿Por qué pasó? Un helicóptero que tenía un visor nocturno pudo salir volando rasante, pero el helicóptero que estaba yo no teníamos visor nocturno. Teníamos
ese instrumento que se había puesto, ese equipo que se había puesto en espora, que cuando fuimos a activarlo nuevamente falló. No nos daba la forma de que cómo teníamos que salir, cuál era el rumbo que teníamos que tomar, nada. Entonces, comandante, estábamos allí y estuvimos 40 minutos. A 20 kilómetros, a 12 millas, estaba la cabecera de playa de los ingleses. Ya de noche nos estaban escuchando porque no sé si alguna vez escuchaste el siquín, el ruido que hace el rotor. Es impresionante, se escucha de lejos y más de noche. Bueno, el comandante le preguntó al copiloto cuál es la alternativa y dice pernotar y salir mañana con la luz del día o elevarnos a 500 pies, poner rumbo a 270 al continente. ¿Por qué elevarnos? Porque hay montes entre Borbón y el mar abierto, hay una cadena de montes que tiene, el más alto tiene 420 pies. Entonces nosotros tuvimos que elevarnos a 500 pies y poner rumbo al continente y que sea lo que Dios quiera, porque a esa altura estábamos en todos los radares de los ingleses. ¿Me explico? Sí. A 500 pies estábamos, todos los radares nos estaban detectando. Pero en vez de seguirnos nosotros y bajarnos, iluminarnos, ellos decidieron bombardear el lugar pensando que nosotros nos íbamos de vuelta y ya habíamos dejado lo que ellos pensaban que nosotros fuimos a llevar. Nosotros fuimos. Entonces, para ellos, pues, yo lo leí también en un libro, para ellos era una locura lo que hicimos. Porque teniendo ellos todo el control marítimo y el control aéreo, 2 helicópteros que van y se meten, ¿me explico? Sí. Bueno, gracias a Dios salimos. Pero fueron 20 minutos que volamos a 500 pies, donde yo estaba convencido que nos bajaban. ¿Por qué? Porque al norte de Malvinas había 2 destructores misilísticos que eran los que bajaban todos los aviones que se acercaban a las islas. Porque vos sabés que desde Chile se le informaba a todos los aviones que iban a Malvinas, se le informaba a Inglaterra los esperaba y ya desde esos barcos y desde la cabecera de playa, estos barcos misilísticos ya sabían cuando los aviones venían y los estaban esperando. O sea que nosotros éramos una presa fácil para un misil, ¿no es cierto? Entonces yo pensé, al saber, estaba convencido de que estábamos en la pantalla de los misiles, de los radares. Bueno, la cosa es que así salimos. Después de esos 20 minutos, bueno, nos planchamos otra vez. Nos planchar quiere decir que nos pusimos lo más bajo posible y volamos más o menos 3 horas, 2 horas, siempre bajo. Cuando el piloto consideró que estábamos lo suficientemente lejos como para que no nos siguieran los ingleses, no se elevan. ¿Pero qué pasó? Un helicóptero salió por un lado y nosotros por el otro. Esto es una cosa, yo te voy a contar, que no la he leído en ningún lado, porque no está publicado. Que nosotros volamos 3 horas y media o algo más sin tener contacto del otro helicóptero. Y el otro helicóptero no sabía dónde estábamos nosotros, ni nosotros dónde estaban ellos. Lo que sabíamos que los 2 helicópteros iban rumbo al continente. O sea, veníamos para el continente. ¿Por dónde? No sabíamos, porque la radio estaba cortada. La orden era sin comunicación. Recién cuando el comandante consideró de que estábamos lo suficientemente lejos de Malvinas y estábamos seguros, recién se comunicó. Y recién faltando 15 minutos para llegar a Río Grande, esto es lo que no figura en ningún lado. Recién faltando, porque nosotros llegamos a Río Grande en formación, los 2 helicópteros juntos, pero hacía 15 minutos que nos habíamos encontrado. Reunido, sí, porque habíamos cruzado todo el mar, cada uno por su lado, de noche, por supuesto.
Te imaginas que cualquier cosa que nos hubiera pasado al otro helicóptero o a nosotros, ¿quién nos sacaba? De noche, en el medio del mar, solo. Bueno, esa fue una situación más o menos. Pero llegan juntos al final. A mí, porque Con la- anterior que después que nosotros nos pudimos comunicar ya había un avión que estaba haciendo espera para ver qué nos pasaba, si teníamos comunicación, y la comunicación es que volvíamos bien. Entonces ahí el otro helicóptero también nos escuchó, sabían la dirección que íbamos a Río Grande, entonces nos buscó. Esto me comentaba el piloto y le decía Osvaldo, dice, cuando los vi, dice, vi una lucecita lejos, por allá te vi, porque el helicóptero tiene una luz que gira la cola, y nos vio de lejos y se nos acercó, y entonces llegamos a Río Grande justo. Pero todo el mundo pensó que nosotros volamos todo el tiempo sobre el mar juntos. No, volamos cada uno por su lado sin saber dónde estaba el otro. Ese fue una situación muy difícil también, de la que no se habla. Pero en encontrarse al final. No nos encontramos al final porque cuando nosotros, el helicóptero mío, él recién se comunicó con la base y con el avión que estaba haciendo espera, y nos escucharon del otro helicóptero, entonces ya no pudimos comunicar por radio, nos pudimos reunir y llegamos a información. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Qué se acuerda? La llegada al continente. Con esas personas que ustedes habían rescatado también. Las personas venían con nosotros, Claro. 5 en cada helicóptero venían. El tema fue cuando llegamos a Río Grande. Eran las 10 de la noche. Desde Río Grande, en Río Grande actuaba la cuadrilla de A4 y de Superestandar. Bueno, cuando llegamos nosotros a la plataforma, estaba todo el personal de las 2 escuadrillas y todos los civiles de la base esperándonos. Fue una cosa impresionante. Por ahí, si ves en el Facebook, está escrito esta parte que yo te cuento. No sé si lo has visto últimamente. En Facebook está. Porque claro, yo cuando abrí la puerta de carga y para bajar la gente, después abrí la puerta principal que tiene escalera, y cuando me voy a bajar, estoy en el segundo o tercer escalón y uno me abraza y me baja. Era un compañero mío que habíamos venido juntos de Paraná, habíamos ingresado junto a Marina, y él estaba con los superestándar, con los aviones, estaba trabajando, pero estaban todos ahí. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, hace 2 horas lo dábamos por muerto. Ese fue un momento también, porque para ellos nosotros hacía 2 horas, como no teníamos comunicación, pensaban, nos habíamos salido a las 2 de la tarde, te imaginas, eran las 10 de la noche, y cuando supieron que veníamos, claro, todo el mundo se reunió a recibirnos. Y este muchacho, Y la alegría de él de encontrarlo. ¿cómo? Y la alegría de él de encontrarlo. ¿Pero qué te parece? Cuando digo, Hugo, ¿qué pasa? Y dice, pero gringo, a mí me decían gringo, dice, hace 2 horas que los hemos dado por muertos, dice. Y bueno, esa fue la anécdota del rescate muerto. Que por eso recibe una condecoración, ¿verdad? ¿Quiere contar cómo la recibió? ¿Por qué tanto tiempo después? No, ignoro. Yo sé que nos avisaron de que nos iban a condecorar. El 17 de mayo se hizo una formación general en Puerto Belgrano, en el estadio. Por ahí tengo fotografías, grabaciones, tengo también. Estaba el estadio lleno de gente. Hubo un desfile de toda la marina, de los buques, de infantería, de la aviación, desfilaron todos. Nosotros estábamos 5 de los 6 tripulantes que fuimos a Malvinas, porque uno de ellos vive en Rosario y no pudo, estaba con problemas y no pudo viajar. Pero los 5 que estábamos, estuvimos parados en una tarima mientras pasó el desfile, hasta los veteranos desfilaron, todos los veteranos, compañeros nuestros también.
Y en ese momento el ministro de Defensa era Assad, me parece algo así. Bueno, él fue el que nos condecoró, colgó la cruz. Por supuesto estaba mi familia, estaba toda la familia de todos, ¿cierto? Y una nuera mía es la que filma todo. Que filmó todo. Sí, todo está todo filmado. Sí. ¿Cómo fue compartir ese momento con la familia? Es muy agradable, por supuesto, sí, claro, muy lindo. Otro momento muy lindo fue cuando me nombraron ciudadano ilustre de Bahía Blanca. ¿Sabías que somos ciudadanos ilustres de Bahía Blanca? Sí. Bueno, también fue un momento muy agradable para mí y para mi familia, por supuesto. ¿Cómo recuerda el final de la guerra? ¿Cómo se enteró? ¿Dónde estaba en ese momento? Bueno, ese es otro tema también un poco escabroso para comentar. Porque nosotros después que hicimos el rescate en Borbón, fuimos a Río Grande y nos incorporamos al Irizar, que ya se había sido transformado en buque hospital, y nos desplazamos a Malvinas en el Irizar. Estábamos anclados en el puerto en Malvinas, y desde el buque hacíamos traslado de los heridos del frente de combate hacia el buque. El día 14 fue el día más de mayor intensidad de combate. Bueno, nosotros a partir de las 3 de la tarde, cuando se dio la voz de alto el fuego, nos autorizaron a rescatar a los heridos que estaban luchando en el frente, o sea, fuimos al frente directamente a rescatar a los heridos y los más graves los traíamos al buque. Y si querés te cuento, es un poco difícil pero nosotros íbamos los dos pilotos y yo como mecánico. Llegábamos al lugar en pleno monte, en el Monte Dos Hermanas y en varios lugares. Y los muchachos que estaban allí nos alcanzaban los que estaban más heridos para llevarlos al hospital. Y nosotros sí, yo hice 1, 2. En el segundo viaje que hago ya tuve la primera impresión. ¿Por qué? Porque traían a los heridos, no sé si vos conocés el helicóptero, tiene una puerta de carga, está a una altura más o menos de 1,20 m. Los alcanzaban, yo los agarraba debajo de los hombros donde pude y los iba acomodando en la mayor cantidad posible para en cada traslado llevar la mayor cantidad de heridos. Bueno, en el segundo vuelo agarro a uno y me quedo con el brazo en la mano. O sea, tenía el brazo desprendido, le había dado una metralla, le había dado de una bomba, le había desprendido el brazo. Bueno, ahí fue la primera impresión que tuve. Bueno, pasó, porque cuando estás en una tarea así, son momentos, pero que lo superas inmediatamente, como lo que me pasó después de los 20 minutos esos que te cuento. Una vez que pasó el momento, pasó. No sé si en la mente o qué, pero o los años en el trabajo, que uno se acostumbra a que los momentos difíciles se superan rápidamente. ¿Me explico? Bueno, hice ese vuelo. Cuando hago el otro vuelo, eran vuelos de 10 minutos, 15 minutos, hasta que volvimos. Me alcanzan, suben los heridos, van subiendo los heridos, acomodándolos, me alcanzan uno. Era un sargento del ejército que ellos tienen una campera verde, viste, grande, y el muchacho estaba así, con la campera cerrada y los dos brazos así. Entonces yo de donde me lo ponía arriba del helicóptero, yo los agarraba debajo de los brazos y los corría como podía.
Cuando lo agarro, lo estoy corriendo, se le abren los brazos y se le desprende la campera y se le caen los intestinos. Yo como lo único que hice fue sacarme los guantes que tenía y ayudarlo a le metí los intestinos para adentro. Se salvó. Gracias a Dios. Después me enteré que se salvó. Sí. Porque yo y él también, entre los dos, le cerré la campera y cuando llegamos al buque le hago seña a uno de mis compañeros, está herido, está abierto entero, llévenlo urgente. Y le aclaro, una metralla, una esquirla le había abierto todo el estómago y se le habían salido, se le salieron. Cuando él no se los tenía con la campera, cuando yo lo agarro de abajo de los hombros, lo tiro, le abro la campera al aro, le corro los brazos y le abro la campera. Y ese fue un momento muy impresionante. A mí, te podés imaginar. Sí. Bueno, después de eso, vinimos al continente y de ahí ya vinimos a Espora el día 15, 16, no recuerdo bien. Volvimos a Espora y para mí terminó la guerra. Después eso fue en junio. Yo en agosto me trasladé a Buenos Aires, pedí el cómputo que tenía de la situación mía con respecto al cómputo de los años de servicio. Y como te decía al principio, que había un subjefe que me había dicho que volara mucho, entonces cuando fui, yo tenía de servicio, para retirarme necesito 35 años. Yo tenía entré en el año 59, el año a fin del 82, para el 83 tenía 23 años. 24 años iba a tener 24 años de servicio. ¿Qué pasa? Nosotros, después de los 20 años de servicio, tenemos derecho a una licencia de 6 meses. Entonces, pedí el cómputo. Cuando me dan el cómputo, tenía 9 años computado doble. Por las horas de vuelo, por los tiempos que había volado. Porque volando 10 horas por mes, te computaban el mes doble para las jubilas, para el retiro. Para nosotros el retiro, para todos ustedes, jubilación, ¿no es cierto? Te computaban el mes doble. O sea, yo tenía muchas horas de vuelo. Entonces me computaron 9 años doble. Digo 9. Pedí la licencia el 1 de enero del 83. Los 6 meses, el 1 de julio del 83, yo cumplía 24 años de marina, porque había entrado en el 59. Cumplía 24 años, justo el 30 de junio cumplía los 24 años de marina, el 1 de junio cumplí los 24 años de marina, el 1 de junio, y el 1 de julio me retiré. Me dieron retiro. Y en total computé 33 años. Por las horas de vuelo. Con las horas de vuelo. O sea, me retiré me faltaba un 4% para irme con el 100% del sueldo. Y por ese 4% no me quedaba. Mi señora no quería saber nada de París. Y me fui. En el año 83 me retiré. Usted ha participado de distintas charlas contando su historia. ¿Cómo se reencontró con eso después del retiro, después del final de la guerra? Empezó a hablar. Es lo que me pasa, que no puedo hablar mucho porque me pasa lo que me pasó ahora. Hay momentos que no me los puedo olvidar. Entonces yo te cuento y se me presenta el momento como si fuera actual. ¿Me explico? Por eso trato. Me han invitado a dar charlas, vos sabés que he ido a Escazú, voy a dar charlas, ya debes saber bastante de mí, ¿no es cierto? Pero la gente me pide que vaya a ido, por ejemplo. Yo voy porque
por malvinizar de una manera y por informar a la gente de muchas cosas que no se sabe. Porque hay tanta gente que no sabe porque no se informó. Como por ejemplo, yo te digo a vos ¿por qué sabés por qué fue la guerra en el 82? ¿Vos sabés por qué fue la guerra en el 82? ¿Por qué piensa usted que fue la guerra en el 82? No, ¿por qué pienso? No, porque sí. Mucha gente se dice, fue un general borracho que los mandó a los chicos a morir a Malvinas. ¿Vos sabías que hay un convenio internacional que teniendo posesión de un espacio, si vos tenés una posición de una isla, por ejemplo, durante 150 años, si no hay un reclamo fehaciente de quien se considera que tiene ¿cómo se dice? No me sale la palabra. La soberanía sobre el territorio. La soberanía, a eso me refería. El que tiene la soberanía, si no hay un reclamo fehaciente sobre la soberanía, el que la ocupa 150 años pasa a tener derecho absoluto. O sea que nosotros, el 5 de enero del año 83, se cumplían los 150 años que los ingleses tomaron las islas. Y esto, te puedo decir que el 90% de la gente no lo sabe. Porque los ingleses tomaron las islas, lo desplazaron a los argentinos el 5 de enero del año 1833. Los 150 años se cumplían el 5 de enero del año 83. ¿Me explico? En el 1983. Los ingleses estaban desde el 33 de 1800, estaban los 150 años que pasó. En el año 60, en la década del 60, no me recuerdo bien qué año fue, a Marina se le pidió que gozara un operativo para recuperar las islas. Y se hizo. Quien en ese momento era un capitán de fragata Naya, con un grupo de colaboradores, proyectaron el operativo Rosario para recuperar las islas. Y faltaba la orden del presidente desde la década del 60. Y ningún presidente nunca dio la orden de recuperar las islas. Entonces ya se cumplían los 150 años y Galtieri se vio como obligado, no te diría, sino como los santos mandos de la Fuerza Armada lo apuraban para que se hiciera, porque perdíamos las islas, la Georgia, Malvinas, Georgia y todo el derecho sobre la Antártida. Perdíamos todo y absolutamente, definitivamente. Entonces, nosotros estuvimos 74 días en Malvinas. ¿Qué pasó? Una de las consecuencias, recuperamos los 150 años, tenemos nuevamente 150 años el derecho de reclamar por las islas. ¿Esto cuánta gente lo sabe? ¿Me explico? Yo sé que hay mucha gente que no lo sabe, porque nosotros perdimos 649 vidas y estuvimos 74 días, pero ganamos 150 años nuevamente para poder seguir reclamando. Si no, perdíamos todo derecho sobre las islas, nunca más. ¿Me explico? Entonces, tan inútil no fue la guerra, tan absurda no fue la guerra. Es mi pensamiento, ¿ok? Porque sé cuáles fueron los motivos. Cuando usted decía recién que ve necesario compartir su historia y compartir esto que nos acaba de comentar, ¿en qué espacios ha podido ir a charlas en diferentes lugares? ¿Ha ido a escuelas? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo se llama la escuela que está? ¿San Roque? No. Sí, en la calle Alberti. ¿Sabés cuál es la calle?
San Roque es... Sí, puede estar. tiene- San Cayetano era San Cayetano, perdón. Sí. Bueno, San Cayetano, una vez fui con un compañero a dar una charla y estuvimos hablando del tema este. Yo de esto hace 20 años estaba más, la mente más fresca, me acordaba de más cosas que ahora. Y después que terminó la charla, la directora me invitó a la dirección para que le diera una charla a los docentes que no sabían nada de esto. No tenían idea por qué había sido la guerra. Después tuve otra oportunidad cuando cuando nosotros nos nombraron ciudadano ilustre. Yo tengo un hijo que vive en Necochea y tiene sus dos nenas. En ese momento estaban en la escuela primaria. Entonces, el día ese vinieron toda mi familia. Yo tengo dos hijos, vinieron los dos hijos a la municipalidad, donde al Congreso, al Consejo Deliberante, donde nos entregaron la medalla de ciudadano ilustre y el diploma. Y mi nieta faltó a la escuela. Entonces, el otro día me lleva al colegio alemán en Necochea. El maestro le preguntó por qué había faltado. Entonces le dijo, porque a mi abuelo lo nombraron ciudadano ilustre en Bahía Blanca, que se le contó. Entonces el maestro dijo, no, tu abuelo tiene que venir a dar una charla. Digo, bueno, me hablaron a mí y le digo, verá, yo cuando vaya a Necochea, yo iba de vez en cuando a la casa de mi hijo y en una oportunidad fui a la escuela, pero a darle una charla al aula de mi nieta. Pero ¿qué pasa? Yo le di la charla al aula de mi nieta, le comenté muchas cosas no tan crudas porque era niño de quinto grado. Pero estaba la directora en el aula. Entonces cuando terminó la charla me invitó si podía ir al turno de la tarde a darle una charla a la secundaria. Claro. Y me llevé una sorpresa porque estaba toda la escuela en el salón de actos de la escuela y había muchos padres de los alumnos. Para que yo les cuente lo vivido, yo dije, yo siempre cuento lo que yo viví, lo que yo vi. No cuento lo que me contaron, no. Yo cuento lo que yo viví, nada más. Y bueno, después me invitaron de Argerich, de un club que hay en Argerich, también había una fiesta. También me invitaron a dar una charla, también había como 100 personas. Viste, cuando hay mucha gente te inhibe un poco el... Yo le iba a preguntar, más allá de la emoción, Sí. ¿cómo se siente después de esas charlas? ¿Cómo fue compartir con su nieta ese espacio? Bueno, con mi nieto, por supuesto. Ellos estaban muy contentos, muy agradecidos, todo. Pero queda mal que lo diga, pero yo soy un poco frío para estos temas. Estoy como de vuelta de estos temas, ¿me explico? Ya me afecta muy poco. Aparte de que cuando lo cuento lo recuerdo y me duele y me prefiero no repetirlo mucho. Pero después es como que ya lo dije, ya pasó, ya está, ¿viste? Esos serán los 80 y pico que me han enseñado a superar las situaciones. ¿Me explico? Bueno, después te cuento, me retiré, tenía 40 años. Había una empresa de Buenos Aires que me pediste que te comentara Sí, claro. las 3 etapas, ¿no es Sí. cierto? Te voy a... Vamos por la tercera. Había una empresa de Buenos Aires, Carla, que me ofreció representarlo, porque ¿qué pasó? Los aviones y los barcos, la lubricación y la limpieza del lavado de las turbinas se hace con un producto que las turbinas Rolls-Royce
únicamente tiene que ser con productos Ardrop. Ardrop es una marca inglesa. Si no, pierde la garantía. Si no lo hacen con esa marca, pierden la garantía. Pero un laboratorio de Buenos Aires hizo un espectro del producto y lo hizo tal cual. Entonces, como las relaciones con Inglaterra estaban suspendidas, Carla le empezó a vender a Marina para el mantenimiento de las turbinas. Y bueno, yo hacía de intermediario, ¿me explico? Sí. Estuve así, tuve 1 año y medio, 2 años. ¿Qué pasa? Después que entró Alfonsín, un tiempo después, las relaciones con Inglaterra volvieron a funcionar. Ardrop abrió una oficina en España y a través de España con Argentina empezaron a reiniciaron la comercialización de los productos. Entonces Carla volvió a quedar y dejé de trabajar con Carla porque se terminó el trabajo. Después trabajé con un muchacho que se dedicaba a hacer frigorífico. También era un arquitecto que él hacía todos los proyectos, hacía controlaba, o sea, la edificación de los. Yo me dedicaba a abastecer de todo lo necesario para los frigoríficos, como uno de Hacha, como uno de Pigüé. Hay varios frigoríficos que yo lo único que hacía es venderle desde las botas hasta las máquinas. Viste que los frigoríficos tienen distintas máquinas, molador, se llaman los digestores, todo las calderas, todo. Bueno, yo me dediqué a eso como 2 años. Después, cuando salió el tema de los remis, me compré un remis. Un montón de actividades distintas. Y bueno, con el remis lo tuve hasta el año 2010. Me jubilé con el remis. Sí, porque yo lo tuve 18 años. Y me dieron la oportunidad, me dio la oportunidad de esos 12 años que me faltaban, los pagué. Claro. Y me jubilé. Es la mínima, pero ayuda. La nación me paga una pensión de guerra, la provincia me paga una pensión de guerra y de la Armada tengo la jubilación, el retiro como normal, como cualquier otro. ¿Me explico? Entonces me he dedicado a muchas cosas. Y mi señora es jubilada de acá del Estado. Entonces nos dedicamos a pasear. Ya gracias a Dios hicimos 3 viajes a Europa. Conocemos bastante. Tenemos pendiente uno ahora a Portugal. Sí, mi señora quiere conocer Portugal. Bueno. Y así ha sido mi vida. Le iba a preguntar si usted participa en las conmemoraciones del 2 de abril, del 2 de mayo. ¿Suele participar en los actos en Bahía Blanca? Sí. Últimamente no, porque he tenido un problema con un problema de salud que no me deja estar mucho tiempo parado. ¿Pero ha participado? Sí, este año no. ¿Qué pasó ahora con el tema de las inundaciones? También. ¿Te imaginas? Mi dirección, vos sabés cuál era. Guatemala. Sí, me comentó mi compañera. Bueno, a 30 metros del canal. Mi casa fue un desastre, 1,20 m de agua. Los vecinos del edificio nos evacuaron por los techos. Claro. ¿Qué pasó? A mi señora, cuando la bajaron de la cornisa, la bajaron de espalda, de boca arriba, y le fisuraron 3 vértebras y le aplastaron una vértebra. Claro. Y está con un andador, está en recuperación, pero el viaje se suspendió por ahora. Qué difícil todo eso también. Así ha sido. Pero viaje, por ejemplo, tengo la suerte de tener una familia muy unida. Bueno. El año pasado, no, este año, en enero, somos 12 de familia.
mis hijos, mis nietos y un yerno, un yerno, un nieto yerno. Así se compone la familia, somos 12. Y en enero de este año fuimos a Cartagena, los 12. Y tuvimos 10 días en Cartagena, tuvimos 5 días en Cartagena y 5 días en Barú. Que si a alguno le gusta el Caribe y quiere conocer Barú, va a estar en el paraíso. Es un espectáculo. Sí. Vamos a pedirle a la compañera que anote. Barú. Sí, anotá Barú. Espérate, hay un hotel que es media isla prácticamente. Todo incluido, ¿viste? Todo inclusive. Así que vamos a anotar Barú. Tienes la playa. Sobre la playa hay bares. Desde la Coca-Cola hasta el whisky, lo que consuma, está todo pago, entrada. Bueno, el abuelo se hizo cargo. El abuelo se hizo cargo. Bueno, muy bien. El abuelo se hizo cargo de los pasajes y de los hoteles. Lo demás se encargó mis hijos. Pero me hicieron una trampa, porque en ese hotel, 5 días, era todo incluido. Yo pagué el hotel. Claro. Pero con todo incluido. Entonces dije, bueno, muy bien, yo voy a pagar. Pero yo que lo voy a consumir, porque cuando hicimos el trato de que ellos pagaban todo, yo pagaba pasajes y hoteles y ellos pagaban consumo. Claro. Digo, pero atento que voy a comer langosta. Claro, voy a comerla después. Hasta que una noche me hicieron comer una langosta. Bueno, Beltrán, le queremos agradecer por compartir su historia con nosotros. Te estoy contando hasta de mi vida privada, así que más no me pida. Bueno, terminamos con esto que es su presente y algo muy lindo que es lo que pudo vivir con su familia. Gracias a Dios hasta ahora. El año pasado tengo una nieta que vive en Chicago, porque hizo la carrera en ¿cómo se llama? La universidad de... Esta universidad tan famosa que hay en Buenos Aires, en Tigre, no me sale el nombre ahora. Bueno, hizo la carrera ahí y Facebook la contrató el último año. Y cuando terminó, o sea, ella trabajaba para Facebook, las horas libres que tenía trabajaba. Y cuando terminó, ella pidió irse a Irlanda. Entonces le dijeron, mira, en Irlanda no tenemos vacantes, tenemos una vacante en Chicago, ¿se te interesa? Sí, se fue a Chicago. De esto tiene 27 años, de esto hace 4 o 5 años. Y el año pasado con mis 2 hijos, yo tengo 2 hijos varones, con los 2 hijos nos fuimos a Nueva York. ¿Por qué? Porque mi señora nunca quiso ir a Nueva York. Por eso fuimos 3 veces a Europa, pero nunca a Nueva York. Yo siempre quise. Entonces mi hijo el mayor dice, papá, ¿vos siempre quisiste ir a Nueva York? Sí, vamos a Nueva York, vamos. ¿Y qué condiciones? No, y vos sabés las condiciones. Es lo incluso. Entonces fuimos a Nueva York, fuimos a Washington y después nos fuimos a visitar a mi nieta a Chicago. Y estuvimos, gracias a Dios, unos días en Chicago, en el lago. Nos bañamos en el... Un espectáculo. Y, ¿sabes? Tengo buena relación con toda la familia. Está bueno. Sí, y nos reunimos de vez en cuando. Por algún acontecimiento nos reunimos todos. Sí. Bueno, Beltrán, le agradecemos mucho su participación en Voces de Malvinas. Gracias. Yo le pido, si me excedo un poco a veces en la narración, le pido Estamos por favor. No, gracias. Hablo demasiado. No, por favor.